Hola, ¿cómo estás? Esto es Buen Vivir, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa y las virtudes que tienen si vos tenés, por ejemplo, X años y te duele la rodilla, te duele la cadera y simplemente la artrosis, que es algo que en algún momento nos va a suceder, también se puede reparar con esta medicina. Por eso la doctora Jacqueline Morales, que es experta en la materia, hoy nos visita. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, gracias María por la invitación. Un placer. Ahora, muchas veces nos quejamos de un dolor y decimos, a mí me duele acá. ¿El origen de los dolores es donde lo sentimos o puede haber una trampa ahí? Exactamente. Primera cosa, al dolor hay que hacerle caso. Las articulaciones nos hablan, aunque parezca de locos esto, pero es así. Muchas veces son dolores referidos. Una columna puede dar un dolor de rodilla, porque hay un dermatoma que va a rodilla. Una cadera tiene un dolor que irradia hacia parte anterior de muslo y quizás no sea cadera, quizás sea de la parte del flexor de cadera, sea parte muscular, y ese flexor de cadera, ¿cuál es el más importante? Es el psoas y viene de la L1 y L2. ¿Cuán importante es hacer una buena semiología y no guiarse solamente por la resonancia y operar resonancia y no examinar al paciente? Claro. ¿Cuánto hay que buscar el dolor y la semiología, interrogar al paciente, escuchar al paciente? ¿Cuánto, María? ¿Cuánto? Es que el diagnóstico preciso va a llevar a una solución. Exacto. Y a veces nos parece, bueno, nos duele acá, y decimos, es la rodilla. Sin embargo, como estás diciendo, puede ser originado en la columna. Exacto. O dolor de hombro, pero que de repente es de la cervical. De las cervicales. Hay un punto que tocaste muy bien. El otro día me decía un paciente, doctora, pero a mí me duele el hombro, ¿por qué me va a hacer plasma en 2 vértebras de la...? Porque hay un cablecito que es un cablecito que va al hombro y si nosotros no completamos, el tratamiento no da resultado. Podemos sí hacerle el hombro, si va a tal o cual lado, le pueden hacer solo el hombro, pero el tratamiento no es tan altamente efectivo ni redituable en el tiempo. Es que ahí vas al origen. Exacto. Y esa es la diferencia, ¿no? El problema de que las patologías, por ejemplo, del hombro, son patologías muy complejas, es muy difícil encontrar un hombro simple por un manguito rotador. Generalmente un hombro está complicado por el uso o por el deporte y va asociado también a la computadora y ahí vienen las cervicales. Entonces es un combo. O simplemente el estrés y las contracturas, que a veces la vida mismo hace que uno esté más estresado y se le suma todo ese desgaste, ¿no? Que con deporte o con la vida misma, o con el tipo de trabajo también, ¿no? Exacto. Y una cosa que está muy vinculado también, que tú lo debes saber muy bien, el bruxismo. Sí. Bien, entonces los pacientes pasan por neurólogo, por otorrino, y nadie les da el clavo de decir, bueno, este diagnóstico es por esto. No saben lo que tiene, es un paseo por la mutualista y el tema está acá. Sí hablar del plasma, sí hablar de las virtudes que tiene, sí hablar de cómo nos puede reparar. Contanos. Bien, la reparación, evidentemente que hay plasmas que son más reparativos que otros. Eso todavía no hemos llegado a la médula de por qué es así. Hay plasmas que precisamos, a mí me asombra porque yo siempre soy muy trágica en el sentido de que doy el peor panorama, porque para lo bueno siempre tenemos tiempo. Y entonces digo, tal patología podemos hacer un tratamiento de 1 año en complicaciones ya graves, en enfermedades severas, en hacer plasma cada tanto tiempo. Y el paciente viene espectacular en 3, 4 plasmas o entre 4 meses. Y a veces que le puede hacemos. evitar una cirugía. Exactamente, ¿por qué? Porque los traumatólogos son altamente aditivos a operar. Y hoy por hoy, el 90%, y escuchen bien esto, que lo traemos del Congreso, un 90% de las patologías discales no complicadas no son operables, ni siquiera bloqueables, ni siquiera infiltrables. Se puede hacer todo con plasma rico en plaquetas. ¿Cuán importante es esto? Que no se toque la columna. Es decir, no todo, obviamente hay cosas que se tienen que intervenir, ¿verdad? Porque la magnitud del caso nosotros no podemos abordar. Pero los discos hay que tratarlos, hay que tratar de que eso se regenere, hay que tratar de que se vuelva a esa posición de que el disco vuelva a estar en su lugar, que no comprima los agujeros de conjugación de donde salen los nervios. Eso sí lo podemos hacer. Inclusive en los casos que tiene un diagnóstico de cirugía, hacer plasma antes
y después de la cirugía también tiene resultados mejores. Exactamente, pero lo que pasa es que nosotros no nos llevamos con los traumatólogos. Los traumatólogos no creen en esto, más allá de que a algunos les rompe los ojos y lo ven por la evidencia. ¿El resultado de los pacientes? Sí, pero no nos mandan pacientes para que lo ni antes ni después, porque evidentemente esto, la medicina lamentablemente andaría mucho mejor si los especialistas estuviéramos trabajando sinérgicamente, cosa que no pasa. Para la gente que no sabe de qué hablamos cuando hablamos del plasma, vamos a contar cortito cómo es el procedimiento. Sacamos sangre, igual que la rutina de que se hacen en la mutualista, la ponemos en una centrífuga especializada, ahí los 3 componentes del plasma, lo amarillo que queda arriba, el sobrenadante, ese es el plasma rico en plaquetas, tenemos el plasma rico que está junto a los leucocitos, que es la parte más abajo, y la parte más arriba es la rica. De cualquier manera, las dos, de esos dos, extraemos factores de crecimiento, un mayor en menor medida. ¿Qué tipos de plasma? Hay muchos tipos de plasma que podemos utilizar de acuerdo a la patología y de acuerdo al grado de compromiso o severidad que tenga el paciente. Y ni qué hablar, alimentarte bien para que ese plasma, cuando lo extraigan, sea el mejor producto para hacerte bien. Exactamente. Jackie, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Ustedes saben que Jacqueline está en Montevideo, está en Punta del Este, están todos los datos, hace la consulta, no padezcas de dolor y para el envejecimiento de manera autónoma y autóloga. Exacto. Gracias, Jackie. Gracias a ti. Nosotros seguimos con un ratito más de Buen Vivir.